bueno que llegaron para poder ser parte de esta serie. Y lo que esta serie hemos titulado Hechos es porque estamos repasando el libro de los Hechos, donde hablamos de estos hechos del Espíritu Santo a través de personas que se deciden a poder vivir dichos hechos. Es decir, para tu vida hay ciertos hechos que Dios quiere hacer, lo que falta es tu disposición para que Dios los haga. Es decir, hay un Dios que quiere hacer milagros y muchas veces lo que falla es nuestra disposición para prestarnos a ver esos milagros de Dios. Y hablamos de que, más allá del debate que hay, ¿será hecho del Espíritu Santo el nombre correcto, hecho de los apóstoles? Algo que hablamos el primer domingo, es que de lo que no hay dudas es que estamos hablando de que el libro de los Hechos es el libro del inicio de esta iglesia y el título es Hechos, no deseos, no buenas intenciones. La iglesia avanza por los hechos que nosotros nos decidimos a vivir con el Espíritu Santo. Hablábamos también esta idea de que nosotros tenemos que cumplir con lo ordinario, con las cuestiones ordinarias, y vamos a ver a un Dios de lo extraordinario, que no podemos pretender ver cosas extraordinarias de Dios si nuestra vida de relación con Dios es completamente ordinaria, rutinaria y no pasa nada. Pero el domingo pasado hablamos de un hecho increíble que es la historia de Esteban. Y vimos, no Esteban Moreira, era más blanco. Esteban era a mí me pidieron, decía, hoy dale. No, mentira. Pero Esteban es el primer mártir que nos relata el libro de los Hechos. Y Esteban es un gran tipo, es alguien que lo describe la Biblia como una persona llena de fe, llena del Espíritu Santo. El único trabajo que él tenía era servir comida. Es decir, servir comida, y cuando lo describen a ese diácono que servía comida, no lo describen como algo que simplemente servía comida, decía que era alguien que Dios lo usaba con milagros. Entonces, la cuestión relevante no es desde qué lugar estamos, es qué hacemos donde estamos. Es que Él le da un pan y le da un milagro, oramos. Entonces nuestro trabajo, nuestro estudio es, te doy mi servicio, hago, pero también te doy lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Bien? Pero hoy quiero hablarles de algo que es la continuación, y no podríamos seguir hablando del libro de Hechos si no hablamos de lo que sigue luego de Esteban. Porque hay un personaje que luego va a marcar del capítulo 9 en adelante del libro de Hechos hasta el final de este libro. Vamos a ver que hasta Hechos 28 está todo cruzado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo realizado es genial. Vemos también una persona que Dios usa un montón, pero antes conocido como Saulo. Miren lo que dice Hechos 7:58, no le busquen nada, pero dice que cuando matan a Esteban, dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, de la persona que vamos a hablar es una persona que no solo que fue parte del asesinato a Esteban. Saulo estuvo ahí, dice que llevaron las ropas a los pies de Saulo. En otra parte en lo que nos habla Hechos 8:1 arranca diciendo, y Saulo estuvo de acuerdo con que mataran a Esteban. Más adelante nos menciona de que Pablo, más conocido como Saulo en ese momento, tenía algo que le generaba ansiedad. ¿A vos qué te genera ansiedad? A mí, ya les he dicho, la espera me genera mucha ansiedad, va a ser una fila, me embola, gloria a Dios por el internet, es como que todo trámite que se puede hacer en línea es genial, si no se puede en línea, y bueno, fuimos. Pero a Saulo lo que le generaba ansiedad es no estar persiguiendo a la iglesia. O sea, Saulo lo que le generaba ansiedad es estar quieto y saber que habían cristianos avanzando, al punto de que en un momento empieza relatándonos la Biblia, cuando nos habla de Saulo, dice que estaba tan emocionado con la persecución por la iglesia, tanto lo motivó la muerte de Esteban, que le pide que manden una carta a Damasco para poder expandir la persecución. Entonces está acá Saulo ansioso por matar cristianos, y acá te tengo que dar contexto, es por qué Saulo quiere matar cristianos. Y es que Saulo es un judío, más adelante en Filipenses dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, o sea, soy judío de verdad, de madre y padre judío, que había crecido fuera de Jerusalén, pero es un judío que no cree que Jesús haya sido el Mesías.
Entonces, él es tan celoso de la ley, es tan celoso de Dios, porque hay algo que tenemos que entender. Pablo, cuando perseguía a cristianos, tenía buenas intenciones. Es decir, ¿cómo? Sí, porque sus intenciones eran, me pone como loco que digan esto de Dios. El tema es que con buenas intenciones no hacemos nada si no está guiado por el Espíritu Santo. Entonces no tenemos que tener grandes intenciones, tenemos que tener una gran flexibilidad y disponibilidad para lo que Dios quiere hacer. Entonces acá está Saulo que está enviando esta carta. Él dice Jesús no es el Mesías. Me vuelve loco la idea de que estas personas digan que Jesús es el Mesías. Entonces se enoja al punto que dice, bueno, vamos a llevar una carta a Damasco para que la persecución a la iglesia se expanda. En el camino dice que se encuentra con algo que le cambia la vida. Él lo describe como una luz que lo rodea y es un encuentro con Dios que tiene. Y la pregunta que le hace Jesús es, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, es interesante, y esto es un breve paréntesis y seguimos con todo, es interesante de que físicamente Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Tenemos un problema que muchas veces nos tomamos muchas cosas de forma personal. Entonces, si te critican por tu servicio, por lo que haces por Dios, no te están criticando a vos. Están criticando a la iglesia, están criticando a Jesús. Entonces, cuando avanzamos y tenemos críticas, tranquilo, no pasa nada, no es tan personal, no te creas tan importante. Y si querés cantarlo, decirlo como quieras, pero no te creas tan importante, están en Jesús. Cerramos paréntesis, volvemos. Está enviando la carta, se encuentra con Jesús que le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice que tiene una reacción de que queda temblando, al punto de que dice temblando y temoroso. Entonces lo que le pregunta Saulo a Jesús es, entonces, ¿qué querés que haga? Y Jesús no le explica nada, le dice simplemente, anda a Damasco, que yo te voy a enviar a alguien. Y dice que Saulo pierde la vista, no solo pierde la vista, sino que queda en un flash tan raro que él no come ni toma por 3 días. Entonces lo llevan, las personas que lo acompañaban a Saulo, dice que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Y llega a Damasco, donde su intención inicial era dar una carta para que la persecución crezca, y ahora está en Damasco, en ese lugar donde él tenía que hacer que más cristianos murieran, esperando por una persona que le presentara al Dios que se le presentó, que le dijera qué onda con esto y que lo ayude. Y acá aparece en escena Ananías. Hechos 9, versículos 10 al 17, y tenemos en pantalla para que lo pueda seguir. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó y dijo, Ananías, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo que me muestra esto es que hay un Dios que ha llamado tanto a Pablo como a Ananías. Hay un Pablo, este Saulo que estaba ansioso por matar creyentes, se encuentra con Dios, le cambia no la dirección, pero sí que va a pasar a donde va. Y también le habla a un Ananías que le dice, ¿viste el que está matando a los tuyos? Al que los está arrestando y que está llevando a que se mueran. Bueno, a ese andá y buscalo y abrazalo. No hay nada comparado acá, pero es como, imagínate. A vos te cuesta con el vecino de al lado, que un día te puso la música alta, imagínate
Este tipo que está arrestando a los tuyos. A vos te cuesta viste, ay, mirá cómo me miró. ¿Qué es? No te miró, estaba mirando otra cosa. Pero así como nos cuesta con pequeñas palabras, imagínate este Saulo que estaba arrestando creyentes, que estaba de acuerdo con que los mataran. Ahora manda a un Ananías que tiene una reacción distinta. Saulo, con todos sus temas, se encuentra con un Dios y va y obedece simplemente. Así como Dios ha llamado a Saulo, llamó a Ananías para hacer algo, de la misma manera encontramos a un Dios que nos está llamando a nosotros a vivir hechos del Espíritu Santo. De la misma manera hay un Dios que te ha llamado, te ha dado propósito, que ha dado sentido a tu vida, que le ha dado un valor a tu vida, y es tu sentido, el sentido de tu vida es este. Y así de la misma manera Dios ha llamado y nos llama a cada uno de nosotros con un propósito. Es súper relevante lo que Dios dice, pero es igual de relevante nuestra respuesta. Yo creo que lo que caracterizó a Saulo es que sí, Dios quería hacer todo eso con él, pero lo que dependía Dios es de la respuesta de Saulo. Dios no falla, sus promesas no fallan, pero nosotros muchas veces somos aquello que impide la realización de Dios. Porque Dios te puede decir, anda y ora por eso y va a ser sano, pero si vos no vas y no orás para que sea sano, y fue. Pero hay propósito, lo que falta no es llamado, lo que falta es respuesta. Y Ananías arranca con excusas válidas. Porque Ananías lo que dice es, esta persona, me hablaron de él, está arrestando a los nuestros, me va a ver, esto es todo mentira, es un chamullo, me va a ver, me va a arrestar y voy a terminar como Esteban. Entonces la excusa es válida, pero la promesa es más grande. Tus excusas son válidas, pero tenés un llamado que no necesita excusas. Hay personas que es lo que hablábamos en los domingos pasados, hay personas que no necesitan tus excusas, necesitan tu mano. Hay personas que no necesitan tus excusas y tu incredulidad, necesitan que vayas con fe. Y acá tenemos la cuestión de cómo respondemos a un llamado, a una invitación de Dios, a vivir hechos de Él. Creo que creemos en sus promesas, pero muchas veces no creemos en los que nos lleva a nosotros poder vivir esas promesas. Dios vamos a ver después todo lo que hace con Pablo, pero si no había una respuesta de Saulo, nada hubiese sucedido. Y hay un Dios que está ahí diciendo, esto es lo que tengo para vos, lo está llamando, y la cuestión y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es cómo estamos respondiendo hoy al sentido que Dios quiere darle a nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo a esas cosas que sabemos que Dios nos ha hablado? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que pasa cada fin de semana? ¿Cómo estamos respondiendo a lo que Dios nos está hablando cada domingo, cada día en nuestra relación con Dios? Lo primero que veo es que los hechos siempre vienen con obediencia. Y el llamado de Jesús, tanto a Ananías como a Pablo, empieza con una simple instrucción. Anda, movete, hace. Dios está constantemente llamándonos a movernos, a ir, a avanzar. Y Saulo reacciona con obediencia y Ananías inicialmente reacciona con excusas. Para ver todo lo que va a hacer Dios, para Ananías ver cómo Dios sana a Saulo, primero necesitó que obedezca una instrucción tan simple como andar. Pero el tema es que ir a hacer no es tan sencillo muchas veces. Porque todos tenemos grandes excusas. Todos tenemos razones para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero lo que hoy necesitamos entender es que sin obediencia no hay hechos. Porque pequeñas instrucciones traen grandes milagros. Ananías lo único que tenía que hacer es que ir. Vos andá, Dios ya dijo todo lo que va a pasar. Vos lo único que tenés que hacer es ir.
No tenés que hacer grandes cosas. Dios nos invita a hacer cosas a veces tan extraordinarias, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es responder y decir, voy. Para que no te suene tan abstracto. No tenés que hacer 700 vueltas carnero, bailar 7 veces, dar 5 vueltas alrededor de un auto. No. Tenés que ir. Si Dios te ha llamado a un lugar, lo que tenés que hacer es ir. Si Dios te está llamando y te está invitando a que vos te muevas de otra manera, a que empieces a caminar con fe, que empieces a soltar ciertos problemas, que empieces a dejar ciertos problemas del pasado en el pasado, lo que tenés que hacer es dejar de revolver el pasado y buscar todo el por qué llegamos hasta acá. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere hacer de acá en adelante y simplemente andá. Primero la obediencia, después viene el entendimiento, porque acá hay un Dios que le dice a Saulo, vos andá y te voy a mandar a uno. Y a veces las instrucciones de Dios son raras. Simplemente andá. ¿Y qué pasa después? Vos andá. Viste, a veces, imagino, me pasa con Milán, que no me responde, pero no me hace caso. ¿Viste? Y yo estoy seguro, después me va a decir, ¿y por qué? Andá, te estoy diciendo. Mi vieja cuando me mandaba el inglés, que gracias a esa herramienta que me llevaba el inglés, pude conseguir trabajo en su momento, después de tiempo y todo. Y yo le decía, pero no quiero el inglés, vos andá. Y yo iba todo el camino, y me llevaba, y yo todo el camino decía, y sos la peor madre, ¿viste? Como cualquier gurisito de 8 años, ¿viste? Y sos la peor madre, y te odio y todo. Mentira, pero... Y vas así. Y yo decía, ¿pero por qué no me va a servir nada? Andá y callate la boca, porque vas a ver. Hay cosas que no nos tocan entender en momentos, pero vamos a entender cuando realicemos, cuando obedezcamos. Y acá hay un Jesús que promete, pero necesita de nuestra respuesta. Dios hoy nos está llamando y a muchas cosas nos está diciendo andá, a otras cosas nos está diciendo dejá, y en otras cosas nos está diciendo andá y orá una vez por todas, andá, dejá de hacer esto. La obediencia va a ser aquello que va a venir. Vamos a obedecer y veremos y entenderemos, pero la cuestión es que tenemos que soltar el control que nos gusta tener de nuestras acciones. La fe no es mi control sobre las cosas, es la dependencia que tengo de Dios. Y la obediencia es un acto de fe. Me encanta hablar de que el llamado de Dios depende exclusivamente de Dios. Pero aceptar el llamado de Dios tiene que venir con aceptar un quebrantamiento que es necesario. El llamado depende de Dios, vivirlo y cumplirlo depende de qué tanto decido yo ser quebrantado. Y a veces me llama la atención de cosas que queremos ver, que requieren cosas que no nos gustan. Estamos en hechos. ¿A quién no le gustaría decir, yo oré por alguien y se sanó? Levanta la mano. Un poquito más vivo, como si fuera de Peñarol y no de Nacional, ¿viste? Hoy ganamos, vamos. Bueno, olviden eso, un segundo. Bien. ¿Cuánto le gustaría decir, oré por uno y se sanó? Sí, volvieron de Nacional, ¿no? Pero, genial, a todos nos encantaría. Ahora, si no está mi acción de orar, o sea, en el medio, no lo voy a ver nunca. Porque hay un proceso de cosas que Dios tiene que quebrantar en nosotros, que tiene que sacar de nosotros para nosotros poder acceder a esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando empezamos la construcción de la iglesia, había un momento que yo imagino, hicimos el cambio del techo, espectacular, buenísimo. Pero después estuvimos 2 meses que no construimos, que rompíamos. Y es como que llegaba un momento y digo, ay, porque uno piensa y duda y dice, ¿qué dirá la gente que en vez de estar haciendo cosas estamos rompiendo todo? Entonces venía y me digo, che, Lauchi, vení. Y andábamos colgados por las paredes tratando de arrancar los cosos de yeso. Nos picaba todo porque había lana de vidrio. Después vinimos con Rubén también, tiramos todo. Después veníamos con la iglesia. ¿Y hoy qué hacemos? Hoy sacamos la alfombra. Bien, vamos, hay jornada de construcción. ¿Hoy qué hacemos? Hoy rompemos el bautisterio.
¿Y ahora qué hacemos? No, hoy rompemos aquello. Y era todo romper. El tema es que lo que vemos ahora no podía verse si no rompíamos algo. Hay cosas que Dios quiere romper en tu vida para construir nuevas que no son compatibles. No puedo poner techo sobre techo, tengo que romper lo que hay para poner lo nuevo. El tema es que a veces estamos tan enamorados de esas cositas y que son horribles, pero son nostálgicas. Son horrorosas, pero bueno, tuve toda la vida con esto. Si Dios no rompe primero y hay cosas que nos tiene que romper y constantemente romper para construir algo nuevo, sobre lo que hoy tenemos, primero necesitamos romper. Si no permitís que Dios rompa cosas, no le pidas que construya cosas nuevas. ¿Bien? Si querés cosas nuevas en tu familia, pero no estás dispuesto a romper cosas viejas de tu familia, no le pidas nada. Si querés que Dios te use, entendé que si no rompe cosas hoy, eso no va a suceder. Porque hay cosas que tiene que primero romper. Y Saulo necesita quebrantarse. Porque Saulo sabe todo. Su conocimiento no le bastó para entender lo que pasaba. Y llegan momentos, lamentablemente, límites en nuestra vida. Y esto es algo que Rodri comparte a veces los viernes. Y me acuerdo siempre de que hay momentos límites en nuestra vida que si no llega el quebrantamiento de nuestra parte, lamentablemente nos encontramos con situaciones que son límites. Y es o te quebrantás o te decidís definitivamente a que esté todo absolutamente roto, arruinado. Y el quebrantamiento es necesario. El problema es que muchas veces nosotros no queremos atravesar el proceso de que se rompan cosas en nuestra vida que nos llevó tanto tiempo a construir. Hay un Dios que nos está llamando, que nos da propósito. Falta vos que empieces a decidir a rendirte y a quebrantarte. Y uno ve y dice, y quiero sentir más a Dios. ¿Y oraste, posta, te sinceraste? No. No, y siento que Dios no me habla. Y cuando estamos cantando, ¿cómo estás? Estoy ahí, no me sé la letra. Pero porque hay cosas que primero tiene que romper a nosotros. Hay cuestiones de desesperación que nos tienen que empezar a mover, a quebrantarnos y que nuestra vida realmente cambie. Vivimos con excusas de por qué no quebrantarnos en su presencia. Y esto es algo que me pienso mucho y me veo en mí. Yo tuve un problema en su momento de que yo toda la vida consciente más que nada, pasé más tiempo en momentos de alabanza tocando que estando del otro lado. Entonces, cuando me tocó estar del otro lado, era, ¿qué hago con las manos? Mira, yo era chiquito y estaba la música, yo me sentaba en el primer asiento. Entonces, ¿qué hacía yo? Estaba la música y yo imitando al baterista. El otro día vi un video de un campamento nacional, el 2003. ¿Qué hacía viendo eso? Me apareció. Y yo estoy ahí sentadito en las gradas. Entonces yo toda la vida con la alabanza hice algo con las manos. Entonces llegó un momento que no estoy más arriba, ¿y qué hago? Y como que las manos me sobraban, me las quería arrancar. Es como que... ¿Qué pasó? Entendí que había cosas que no eran mi personalidad, eran cosas que a mí me costaban de que otros pudieran ver. Porque era incongruente mi pasión por otras cosas, por el fútbol. Quien vio un partido conmigo, deja la iglesia. Dice, este no puede ser mi pastor. Pero pasa y digo, yo no puedo tener tanta pasión y expresarla de tantas maneras en otras cosas y por lo que más me tendría que motivar, no. El tema es que tenía excusas para quebrantamiento y hay cosas que nos terminamos perdiendo por la excusa de lo que no queremos que otros terminen viendo. Cuando vivimos conscientes de la necesidad de Dios, el quebrantamiento no es una opción, es la decisión. El problema es que a veces no somos quebrantados porque no tenemos tan presente la necesidad que tenemos de Dios en este momento. Porque en los momentos de angustia, de necesidad total, ahí sí me quebrantaba, pero cuando no tengo una necesidad del momento no me quebranto porque entiendo que no necesito tanto de Dios. Entonces cuando te dejas de quebrantar no es porque estás más adelante, es porque dejaste de entender que lo necesitas. Cuando el quebrantamiento en su presencia y oramos y no te pasa nada y estás ahí. Cuando termina esto, vamos a un asadito.
En realidad lo que cambió no es tu situación, es tu corazón. Es que dejaste de sentir el que lo necesitabas. Y lo otro es que vemos, es que sin quebrantamiento no vemos a Dios. Porque después llega Ananías, ora por Saulo y dice que cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Y la sanidad fue física, pero también fue espiritual. La sanidad fue física porque volvió a ver, pero ahora no veía como antes. ¿Y qué pasó en el medio? Es que fue quebrantado. La situación de Saulo y su alrededor era exactamente igual, pero ahora lo veía de forma correcta. Hay algo que particularmente me cansa, es como siempre hablando con personas, todos los problemas lo tienen los demás. ¿Sí? ¿Y cómo estás? Horrible. ¿Por qué? Y no le pasa nada, o sea, este me odia, el otro tiene un problema, no sé qué, y esto es un espanto y todo. Saulo pasó en 3 días de perseguir cristianos porque lo quería muerto a predicar de que Jesús era el Hijo de Dios y que le cambió la vida. ¿Qué pasó en el medio? Fue quebrantado. Entonces él veía las cosas distintas. No necesitas que tu entorno cambie. Necesitas ser quebrantado y empezar a ver las cosas de forma correcta. Necesitas ser quebrantado y vas a ver tu realidad de una forma distinta. Los 3 días que perdió la vista Saulo, no cambió nada. ¿Sabes quién cambió? Él. Y él antes veía de una forma incorrecta, pero necesitó ser quebrantado para poder empezar a ver de la forma correcta y empezar a tener un sentido correcto en su vida. Hay cosas que hoy no entendés, que no le ves sentido, pero lo que está faltando para que llegue el sentido a tu vida no es que cambie tu exterior, es que empieces a ser quebrantado de vos de verdad en tu corazón. ¿No será que quizás nuestra falta de fe muchas veces está no tan relacionado con lo que no creemos, sino con lo que no queremos soltar? Porque nuestra falta de fe ante situaciones muchas veces no está tan relacionado con no creer que Dios puede hacer algo. Porque la Biblia no dice que necesitamos una fe gigante y levitar por la calle para que pasen cosas. ¿Qué dice? Que necesitamos fe como granito de mostaza, ¿no? Entonces, si es poca fe y tengo poca fe, ¿por qué no cambia? ¿Por qué con poca fe no estoy haciendo nada? En realidad no es falta de fe. Es que querés controlar todo, y si controlas todo, Dios no puede hacer nada. Si nosotros seguimos controlando todo y no queremos, no quiero ser quebrantado y me da cosa por esto, entonces no le pidas a Dios que haga algo. No le pidas a Dios algo que Él no está pudiendo hacer por tu falta de fe, por tu falta de querer dejar que Dios haga lo que quiera. Entonces, los hechos del Espíritu Santo se viven cuando somos conscientes de dependencia de Dios en todos los sentidos y no la necesidad de controlar lo que me está pasando, lo que está sucediendo, sino dejarse guiar por lo que Dios está queriendo hacer. Hay un llamado, hay un sentido a tu vida, hay cosas que Dios te está llamando a hacer y muchas veces lo único que le hemos presentado son las excusas y no por esto, y no por aquello, y no porque no sé. Y cosas que sabemos, no tan complicadas. Tenés que dejar de hacer esto, tenés que empezar a hacer lo otro, tenés que empezar a restaurar este tipo de relaciones que no pueden ser así. Necesitas empezar a manejarte de una forma distinta en tu trabajo, en tu familia, donde te movés. Son cosas sencillas. A otros es Dios te está llamando al ministerio, flaco, hacé algo. A otros está diciendo, tenés que encarar más porque Dios te ha llamado a esto. Pero lo que está faltando no es llamado. ¿Es disponibilidad para el quebrantamiento? La diferencia entre Saulo y los otros no era la historia de Saulo, fue la disposición de Saulo. La diferencia no la hacen los más cracks, los más zarpados, la hacen los más dispuestos. Y antes de terminar, te quiero contar algo que me pasó. Y si querés puedes ir poniéndote en pie Y esto es algo relacionado que me pasó literalmente esta semana, ¿viste? Porque a veces contamos testimonios, no, y hace 200 años me pasó. No, esta semanita. Esta semana
estaba en casa, me acosté, era tarde, Milán no se quería dormir, genuinamente no quería, peleaba. Milán, ¿viste cuando se pasan? Llega un momento que puede pasar lo que sea, pero dormirse no. Entonces, mientras más cansado, más cosas malas hace. Cuando Milán lo ves haciendo cualquier cosa, él no es así. Milán se ubica todo, pero cuando empieza a derrapar, a tirar cosas, a hacer todo, está cansado. Entonces estaba cansado y yo estoy en casa y me acuesto y yo no me podía dormir, me sentía mal, necesitaba dormir, al otro día me tenía que despertar temprano. Entonces estoy intentando dormirme y no puedo. Y no puedo dormirme y estoy, bueno, vamos a orar. Entonces empiezo a orar. Entonces yo estoy acostado en mi cama, porque te podría decir, y me arrodillé, no, estaba acostado así. Acostado en mi cama, un calor bárbaro. Y empiezo a orar, Señor, y te pido por esto, y empecé a orar por diferentes cosas, y todo así. Y llega un momento y sigo igual, y digo, es como que me cuesta, y digo, bueno, voy a ser sincero con Dios. Quienes me conocen saben, yo no lloro, o sea, en mi vida diaria. O sea, la última vez que lloré debe haber sido algo muy pavo, debe haber sido por fútbol seguramente. Pero estoy en casa y digo, che Dios, vos sabés que es algo que pensé toda la semana. Y es que me doy cuenta que no puedo, que si es por mí, dejo todo, que si es por mí, no me siento capaz. Si es por mí, hay cosas que dejaría de hacer y que vos me estás pidiendo, pero no puedo. Y yo estoy orando y digo que sin esto Dios no cambia nuestra perspectiva. Y esto fue el jueves fue, creo. Fue el jueves el día que Milán... Bien, sí. Fue el jueves. Y el jueves pasó una semana horrible. O sea, toda la semana allí me costaba dormir pensando constantemente y estos pensamientos atormentándome a mí de, che, no puedo, siento que no puedo, siento que no es para mí, me equivoqué, no sé, ¿para qué me metí en la iglesia? ¿Para qué hice esto? ¿Y para qué hice lo otro? ¿Y por qué me metí a hacer aquella cosa? Y yo estoy así, ¿viste? Como toda la semana, de esta manera, hasta que le digo, Dios, siento que no puedo. Fue decir, y ni siquiera fue que se lo dije de una forma, Señor. No, entonces dije, Señor, siento que no puedo. Y empecé a llorar. Y es como, ¿qué es esto que salen de mis ojos? La lágrima. Entonces a mí no me gusta que caigan lágrimas. Entonces me puso una almohada, ¿viste? Me sequé un poquito. Y después de media horita fui a ver si Milán precisaba algo. ¿Precisa algo, Milán? Pero tuve ese momento de quebrantamiento de verdad delante de Dios, donde después de esa oración, las cosas siguieron exactamente igual. ¿Sabe lo que cambió? Yo. Mi perspectiva. O sea, no cambió nada. La vida siguió siendo exactamente la misma. Mi entorno fue exactamente el mismo. Mi rutina fue la misma. Lo que cambió fue que dije, Señor, necesito quebrantarme de una vez por todas y decirte realmente lo que me está pasando y decirte realmente lo que siento y que siento, Señor, que está todo bueno con tu ayuda, pero no puedo y no quiero. Pero si nosotros no nos decidimos a vivir quebrantados constantemente, no podemos ver las cosas de una forma correcta. Si no nos decidimos a vivir quebrantados de verdad ante su presencia, decir, Dios, te necesito que hagas algo, me siento mal, no estoy encarando, no estoy pudiendo con esto. Sin quebrantamiento no hay propósito, sin quebrantamiento no hay hecho del Espíritu Santo, porque necesitamos rendirnos para que aparezca Dios. Necesitamos que aparezca Dios. Y para que aparezca Dios, Dios no tiene que hacer nada porque tiene una gran disposición hacia nosotros. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Es nuestro quebrantamiento. Es poder rendirnos de verdad. Es poder genuinamente quebrantarnos ante Dios.